Muchísimas gracias, concejal. Pues tras la inauguración oficial vamos ya a ir entrando en materia con la primera de las mesas redondas de la mañana. Una mesa redonda que lleva por título los fondos europeos procedentes del mecanismo para la recuperación y resiliencia, una oportunidad para Andalucía. Una mesa redonda que está compuesta, y además pido a los participantes que se vayan acercando al escenario, por Alfonso Lara, director ejecutivo de European Social Network, por Santiago Reyes, coordinador de programas y fondos europeos de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, y por Pablo Parrado, coordinador de la Secretaría General de Inclusión Social y Junta de Andalucía. Una mesa que va a estar presentada y moderada por Ruth Sarabia, delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía. Un aplauso, por favor, para esta primera de las mesas. Gracias. Sí. Muy buenos días a todos, a todas. Aprovechamos estos segundos para que aquellos que vais a hacer lo que se conoce como el paseillo, es decir, vais a recorrer los stands ahora mismo con las autoridades, podáis salir y así comencemos con tranquilidad esta mesa redonda que tiene un sugerente título que sin duda a todos y a todas van a interesar, como es los fondos europeos procedentes del mecanismo para la recuperación y resiliencia, una oportunidad para Andalucía, donde vamos a hablar, entre otros muchos, pues también de eso que conocemos como los famosos Next Generation también. Para ello tengo a tres grandes profesionales conmigo esta mañana, a quienes además, bueno, pues aprecio y admiro en lo profesional y en lo personal, así que estoy muy bien acompañada hoy. Vamos a comenzar, si os parece, con Alfonso Lara, que es el director ejecutivo de European Social Network, que nos va a hablar de la innovación y la tecnología en los servicios sociales y sobre todo de la situación actual y de los incentivos financieros que tenemos por delante. Yo a todos ellos les voy a decir que cuentan entre 15, 20 minutos, máximo 20 minutos, porque a mí me gustaría, ya que tenemos una hora, que después pudiéramos abrir un turno de intervención para este numeroso público que hoy tenemos, para que esto no sea al final unidireccional, sino todo lo contrario, que podáis también preguntas, dudas, reflexiones que queráis compartir el público después con nosotros, podamos tener un tiempo para hacerlo. Así que esta mesa, que tiene una hora de duración, si somos capaces de ajustarnos unos 15 minutos aproximadamente, sin duda, pues podremos todos y todas intervenir. Así que, sin más, a Alfonso también le doy la palabra, que lo va a hacer desde el atril. Muy bien, estupendo. Pues un aplauso, ¿no?, para calentar también la mesa. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la presentación, Ruth, y gracias por la invitación al Tecnosocial. Ya he venido anteriormente, así que es como volver a estar, ¿no?, estar en casa. Como estamos en una mesa de fondos y un foro sobre tecnología en los servicios sociales, propuse que podríamos aunar ambas, de manera que lo que voy a hacer es, por un lado, abordar las acciones que se están llevando a cabo en relación a la digitalización en los servicios sociales en Europa, los fondos Next Generation y las oportunidades que suponen, y también específicamente en el caso de España. Y, por último, ejemplos de experiencias en digitalización en servicios sociales en toda Europa, algunas de ellas financiadas con los fondos Next Generation. Bueno, los servicios sociales cada vez utilizan más soluciones digitales. Es cierto que no se utilizan de manera generalizada, pero sí que es verdad que cada vez hay más ejemplos de buenas prácticas. Podemos hablar de tres bloques principales: inteligencia artificial para apoyar toma de decisiones, sistema digital de gestión de casos y tecnologías para apoyar los cuidados y promover la autonomía. Son avances tecnológicos que, sin duda alguna, ayudan a mejorar la prestación de los servicios sociales y, sobre todo, la calidad de vida de quienes los utilizan, que es, al fin y al cabo, el objetivo fundamental. La digitalización debe ayudarnos también a optimizar recursos, identificar solapamientos, vacíos en la prestación de esos servicios y, por tanto, que los servicios sociales puedan llegar a más personas y escalar el impacto, que no se queden única y exclusivamente en un proyecto piloto. Todo ello haciéndolo con una atención integrada, centrada en la persona, que a su vez debería poder incrementarse al optimizar los recursos.
No obstante, también es importante destacar algunos de los desafíos, de los retos, ¿no?, que obviamente tenemos que retornarlos en soluciones que lleva la digitalización. La falta de conocimiento sobre las nuevas tecnologías, tenemos poca evidencia, pocos acuerdos respecto a estándares y buenas prácticas en la digitalización de los servicios sociales. Hay un alto coste inicial, al principio, una inversión inicial y la necesidad de que esa inversión sea a largo plazo, de que haya una continuidad en el piloto para garantizar su seguimiento. La perspectiva ética es muy importante, por ejemplo, si tomamos la gestión del caso, sobre todo cuando se involucra el Big Data y cómo garantizar la protección de la privacidad y la seguridad de los datos. Implantar la tecnología de manera interoperable y coordinada entre las administraciones y, como decía anteriormente José Luis, también con las organizaciones que proveen los servicios. La brecha generacional que existe a la hora de utilizar las herramientas digitales y la necesidad, por un lado, de reforzar las disposiciones legales, por otra, formar al personal laboral para garantizar que formen parte de ese proceso y no que haya reticencias a la hora de ponerla en marcha. Y otro aspecto importante, pero este es más, digamos, de filosofía, es el hecho de que la digitalización refuerza una ejecución centralizada, lo que no concuerda necesariamente con la descentralización, con el estar lo más cerca posible a la persona, que es precisamente clave en el proceso de gestión de los servicios sociales. Pasando a la financiación europea. En los últimos años, la financiación que se viene destinando a este ámbito es bastante significativa y se ha incrementado a raíz del COVID-19. El presupuesto del 2021 al 2027, junto con los fondos nacionales para la recuperación y resiliencia, suponen, sin duda alguna, una oportunidad para invertir en la digitalización de los servicios sociales. Por un lado, a través del Fondo Social Europeo Más, que no es el objetivo, pero que efectivamente está ahí y es muy significativo, y el Fondo para la Recuperación y la Resiliencia. Importante también destacar que las administraciones pueden combinarlos, es decir, se pueden combinar fondos de gestión directa, como es el caso de los fondos de innovación, con fondos de gestión indirecta, como es el caso del Fondo Social Europeo, o también el Fondo Social con los fondos de recuperación y resiliencia. Este es el plan nacional de recuperación, transformación y resiliencia de España. Sigue, digamos, una estructura similar al del resto de países, con dos objetivos fundamentales: el fomentar la transformación digital y la transición verde. Los objetivos se articulan en torno a 10 ejes estratégicos y políticas, y la digitalización se aplica de manera transversal a todas esas políticas. Estas son las políticas que lo llaman palanca, y los componentes en los que se basan. La política 8 es la que se denomina economía de cuidados, centrada exclusivamente en el ámbito de los servicios sociales, aunque puede haber otros aspectos como el de la transformación de la administración pública, que también son importantes. La prioridad es que se reformen las políticas de los servicios sociales a través de programas que establezcan un nuevo modelo de cuidados y el desarrollo de nuevos recursos comunitarios. En este ámbito, por ejemplo, concretos, programas que potencien el empleo o la innovación tecnológica en el apoyo a personas en situación de dependencia, o tecnologías en el sistema de información, por ejemplo, lo que decíamos anteriormente, la utilización de datos que albergan los servicios sociales para determinar tendencias que puedan prevenir determinadas situaciones, por ejemplo, el desamparo de los hijos, y que se puedan poner en marcha intervenciones de manera temprana. Los dos fondos principales Next Generation son el REACT-EU, que era un remanente del periodo anterior. Esto se utilizó en el periodo inmediatamente posterior al COVID o durante el COVID, y el Fondo de Recuperación y Resiliencia, que, como decíamos anteriormente, el objetivo fundamental es responder a los objetivos de la transición verde y digital. También es importante destacar que estos fondos, lo que se pedía a los gobiernos es que estableciesen políticas que respondieran a las recomendaciones que la Comisión Europea hace a los Estados miembros. Esto es muy importante porque los Estados deben responder a algunas de las recomendaciones que la Comisión les hace en un marco de cooperación que se llama el Semestre Europeo.
El plan de recuperación se articula a través de medidas que aparecen tanto recogidas a nivel nacional como a nivel de las comunidades autónomas. En el caso de España esto es muy importante porque el 80% lo gestionan las comunidades autónomas, con el 15% destinado a los ayuntamientos y el 10% a las organizaciones del tercer sector. Por lo tanto, conocer cómo las comunidades autónomas están implementando, están invirtiendo estos fondos es fundamental. Imaginaos a nivel europeo la dificultad que hay. Es muy difícil entender qué es lo que está sucediendo con los fondos europeos en un país como España, imaginaros en 27 países. La información que os voy a presentar brevemente se elaboró a partir de formularios que hemos enviado a directores generales de las consejerías de distintas comunidades autónomas que son miembros de nuestra red. En primer lugar, les preguntamos cuál era la cantidad aproximada que habían destinado a los servicios sociales o que habían comprometido a los servicios sociales, porque la ejecución puede realizarse hasta el 2026. Hablamos de cantidades importantes, en el caso de Andalucía casi 450 millones, casi 400 en Cataluña o 340 en Madrid, que son las comunidades más pobladas. Las políticas prioritarias, ¿no?, financiadas por los fondos de recuperación y resiliencia. Destaco muy brevemente algunas de ellas. En el caso del País Vasco, 3 ejes, ejes demográfico-social, sociosanitario y digital-tecnológico. En el caso de Andalucía, también en Castilla y León, se incidió mucho en el ámbito de los cuidados de larga duración y modernización de los servicios sociales. En Madrid también se planificó una apuesta importante en el ámbito tecnológico, con el desarrollo de instrumentos como la historia social, la tarjeta social, el registro de personas usuarias o interoperabilidad entre sistemas. ¿Qué es lo que se pretende conseguir con estas inversiones? Pues todas las respuestas coinciden en que con estas inversiones se espera avanzar en la transición a un modelo de cuidados centrado en la persona. Por lo tanto, esto es algo muy positivo. Y de manera específica, en el ámbito tecnológico, por ejemplo, en el caso de Andalucía y Cataluña, se incide en las mejoras tecnológicas e innovación, tanto en la atención directa como en los sistemas de información en el ámbito social. En el caso de Madrid se insistía mucho en la mejora de la dotación tecnológica de centros, servicios y entidades prestadoras. También destacar que en los planes se prevén proyectos piloto. En el caso de Andalucía, lo explicarán probablemente los compañeros, proyecto de gestión del servicio de ayuda a domicilio. En Madrid, redefinir un modelo de atención social primaria, vinculado al desarrollo de los sistemas de información. En Cataluña y en Galicia, programas específicamente en materia de sinhogarismo. En todos estos pilotos, además de la inversión que va asociada a poner en marcha el piloto, se pueden incluir gastos de formación a profesionales de los servicios sociales. Y esto es muy importante porque, como os decía anteriormente, el garantizar que los profesionales formen parte es fundamental para poder avanzar en este ámbito. Y aunque todos los proyectos se planifican con una vocación de ser escalados, la verdad es que es más una vocación que una realidad el conocer si efectivamente eso se va a poder trasladar a políticas, que era el objetivo fundamental de estos fondos. Brevemente, de nuevo, estos fondos, las convocatorias están disponibles en la página web del Plan de Recuperación del Gobierno de España, donde aparecen pues, las distintas contrataciones del sector público, del Sistema Nacional de Subvenciones y las convocatorias de las comunidades autónomas. Ejemplos concretos, porque también se puede buscar por términos, como es el caso de servicios sociales. Ahí podemos ver un ejemplo de algunas de las convocatorias que estaban vigentes cuando se hizo esa búsqueda, en el caso de Castilla y León y de La Rioja. Y por último, voy a daros breves pinceladas sobre experiencias en digitalización en los servicios sociales en los 3 bloques que he mencionado anteriormente. Vamos a empezar, si os parece, con la gestión de datos, en este caso procedentes de centros residenciales. Durante el COVID, el Gobierno de Escocia desarrolló una herramienta que permitía compartir información en tiempo real entre los centros residenciales. Para ello tuvieron que desarrollar una normativa específica. Pero lo interesante es que esta iniciativa permitió hacer un trasvase de recursos allá donde se detectara la necesidad, por ejemplo, para transferir personal entre residencias o para aislarlas, lo que obviamente fue clave en la gestión de la crisis del COVID-19. Algunas de las cosas que se identificaron, algunos de los retos, pues la necesidad de reforzar las disposiciones legales, sobre todo con lo que tiene que ver con el acceso al intercambio de información, la necesidad de formar al personal y el hecho de que se puede conseguir una ejecución centralizada, pero para eso es necesario que haya
una inversión inicial y mantenerla después, porque efectivamente lo que ahora está en marcha es decidir cómo se va a continuar con esa inversión. En el Ayuntamiento de Barcelona han creado una herramienta para apoyar a los profesionales en la toma de decisiones a la hora de la solicitud de prestaciones. El sistema se ha creado a partir de las notas transcritas en las entrevistas llevadas a cabo por los profesionales de los servicios sociales a lo largo de los últimos 10 años. El sistema en total cuenta con datos de más de 300.000 usuarios, de manera que a través de un algoritmo de procesamiento del lenguaje se genera una propuesta de recursos a partir de la información que introduce el profesional. De esta forma se ayuda al profesional a la toma de decisiones. Los profesionales que han participado en el desarrollo de la herramienta y en el análisis posterior, de hecho, concluyeron que lo que la máquina les decía, la manera en la que se clasificaban los casos, era muy similar a como lo hubieran hecho ellos de forma manual. Por lo tanto, contribuye a que puedan pasar más tiempo con las personas y menos en tareas administrativas. Un par de ejemplos ahora procedentes de otros países en la gestión de datos. También financiado con el Fondo de Recuperación y Resiliencia, en Croacia han desarrollado un único sistema de información compartido por las administraciones locales y por el Gobierno nacional. El objetivo es básicamente la interoperabilidad entre los dos sistemas, es decir, que los empleados que trabajan en las administraciones locales pueden acceder a los datos del Gobierno de quiénes son las personas que tienen prestaciones a nivel nacional. En Finlandia han desarrollado la atención sanitaria por ley mediante el traspaso de la responsabilidad de los cuidados de larga duración y de infancia de los ayuntamientos, donde estaba antes, a un ente superior, podríamos llamarlo similar a las diputaciones aquí en España, que se encarga de la atención comunitaria primaria. Para ello han tenido que armonizar la estructura y el contenido del sistema de datos que recogen los servicios sociales, desarrollaron un sistema de gestión de datos compartido y el soporte digital. El modelo es de obligado utilización tanto por las administraciones como por los proveedores y cuenta con un acceso tanto para los profesionales como para los usuarios. Y, por último, el tercer bloque es el que tiene que ver con los dispositivos de apoyo a los profesionales y a los usuarios, que tienen un papel fundamental en la promoción de la autonomía personal. En Inglaterra, varios ayuntamientos han desplegado los cobots. Los cobots son básicamente lo que podríamos llamar un robot colaborativo. Es una especie de dispositivo que se pone en la cintura. Los profesionales que trabajan con personas, por ejemplo, con personas mayores, de movilidad reducida, este dispositivo se ajusta a la cintura y permite trasladarlas de un sitio a otro, levantarlas, sin el esfuerzo mayor que supone el hacerlo de manera manual. Al haber sido bastante positivo, ahora el proyecto se está desplegando también en los hogares de aquellas personas que viven, ¿no?, en sus hogares con sus familiares. Y por último, son muchos los ejemplos de aplicaciones. Podríamos estar aquí hablando durante 4 o 5 días de aplicaciones desarrolladas por los servicios sociales públicos. Destaco 4 de ellas. Brus, en Dinamarca, consiste en una aplicación segura diseñada por 11 municipios, especialmente para niños y jóvenes que crecen en hogares donde sus padres consumen, abusan del alcohol. Se les proporciona un espacio seguro, un espacio anónimo, donde los chavales pueden contactar directamente con los trabajadores sociales del ayuntamiento para así poder hacer un seguimiento, de forma que los trabajadores sociales pueden intervenir en caso de que fuese necesario. Futur Humain en Francia es una aplicación desarrollada en Hauts-de-Seine, a las afueras de París, con los fondos de recuperación y resiliencia, para apoyar en la transición a la edad adulta de los jóvenes que abandonan el sistema de protección a la infancia. De manera que tienen una aplicación donde pueden conocer todos los recursos que se les proporciona, que en el caso de Francia la Administración los proporciona de los 18 a los 21 años. En Cataluña, Atenea es un proyecto también financiado por los fondos Next Generation, que consiste, ahora mismo es un teléfono, pero pronto será también un reloj,
Es un teléfono sin botones que funciona con comandos de voz, especialmente diseñado para las personas mayores que no saben o no pueden utilizar los botones del teléfono. A través de la inteligencia artificial, el dispositivo puede conectar a las personas con, por ejemplo, el ayuntamiento, el trabajador social, el médico de cabecera, el banco. En fin, se pueden ir añadiendo servicios conforme se vayan haciendo acuerdos. Y por último, en Holanda, los ayuntamientos que son responsables, tienen competencias en materia de empleo, utilizan plataformas que se apoyan en la inteligencia artificial para emparejar a los empleadores con empleados potenciales que están en sus bases de datos. Por último, una última cosa que me gustaría deciros es que, a modo de conclusión, el año pasado, por primera vez, organizamos el Congreso Europeo de Servicios Sociales desde hace 32 años, pero por primera vez dijimos, lo vamos a centrar única y exclusivamente en la tecnología. Y una de las conclusiones fundamentales fue que los profesionales, los usuarios, pero sobre todo los profesionales, hablaban de la necesidad de un proceso de coproducción, de cocreación de esas herramientas digitales. Porque de lo contrario, las iniciativas no tendrían el impacto deseado por no responder a las necesidades de los profesionales, a las necesidades de los usuarios. Por lo tanto, esa es la razón fundamental por la que este año cocreación en los servicios sociales es el tema que vamos a abordar y si estáis interesados, sois bienvenidos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alfonso. Gracias por tu interesante ponencia y también por ajustarte al tiempo. Muchísimas gracias. Ahora le voy a pasar la palabra a Santiago Reyes, Santi, nuestro coordinador de programas y fondos europeos de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. Él nos va a hablar sobre todo del Marco General Europeo de Inversión y no sé si él prefiere hacerlo directamente aquí sentado o tú quieres hacerlo aquí sentado. Muy bien, pues se queda aquí con nosotros y le pasamos la palabra. Bueno, ¿se oye? Muchas gracias, Ruth. En primer lugar, agradecer a los organizadores la invitación para compartir estos momentos con vosotros. Para mí es una alegría estar aquí en Málaga y muchas gracias a todos vosotros también por la asistencia. Yo voy a tratar de primero ajustarme al tiempo lo más posible y no abrumaros mucho con datos y demás. Voy a intentar estructurar mi intervención en torno a 3 bloques. En uno primero os voy a reforzar la información que os ha dado Alfonso en torno a los fondos Next Generation y a cómo se articulan en España. Luego os voy a presentar cuáles son los principales grandes proyectos que estamos desarrollando desde nuestra Consejería de Inclusión Social financiados con estos fondos y, por último, os haré una pequeña presentación de algunas de las problemáticas que nos estamos encontrando, porque como todo sistema nuevo también plantea sus problemas. Aunque lo primero que hay que decir que, desde luego, estos fondos están siendo una palanca importantísima para poder financiar proyectos de modernización de los servicios sociales que, sin duda, sin ello, probablemente se hubieran ralentizado muchísimo y se hubieran tardado mucho más tiempo en hacerse realidad todos estos proyectos. Bueno, con respecto a los fondos Next Generation, ya ha comentado Alfonso un poco las generalidades. Los fondos Next Generation fue la respuesta de la Unión Europea ante el impacto que supuso para la sociedad y para la economía de los Estados europeos la pandemia del COVID-19, que, como todos sabemos, pues tuvo unas repercusiones muy negativas a nivel social y a nivel de empleo, de empresas, etcétera. Y de esta manera la Unión Europea articuló un paquete importantísimo de medidas con una dotación de prácticamente en torno a los 800.000 millones de euros. O sea, realmente potentísimo para poder desarrollar proyectos hasta el año 2026, que es en principio el horizonte que tienen estos fondos. El elemento fundamental de los
o central de los Next Generation lo constituye el marco de recuperación y resiliencia, ¿vale? Que nosotros en el día a día le llamamos los MR. ¿Vale? También había una parte más pequeña, que era lo que también ha comentado ya Alfonso, de los fondos REACT-EU, que básicamente lo que se han utilizado es para reforzar a los fondos estructurales tradicionales, lo que es FEDER y Fondo Social Europeo, que con las circunstancias que se vivían tras la pandemia, pues necesitaban también de un refuerzo especial. Pero como digo, la parte fundamental de los Next Generation los constituyen los MR, el marco de resiliencia, que está dotado con en torno a 700.000 millones de euros. ¿Vale? A su vez, los MR, la forma de financiación está articulada en torno a dos instrumentos, prácticamente repartidos a partes iguales a nivel presupuestario. Por una parte, transferencias no reembolsables para los Estados miembros y, por otro lado, préstamos en unas condiciones especiales también para los Estados miembros que podían hacer uso de estos fondos. A España en concreto, pues prácticamente le corresponde en torno a algo más de 140.000 millones de euros de ese paquete, ¿vale? Pues bien, para su puesta en marcha, ya hablando exclusivamente de los MR, del marco de resiliencia, la Unión Europea lo que le dijo a los Estados es que debían elaborar unos planes nacionales, siguiendo, como ha comentado un poco Alfonso, las recomendaciones de la Unión Europea, un plan nacional en el cual debían de pormenorizadamente explicar en qué iban a emplear estos fondos del marco de resiliencia. Lógicamente aquí hablamos de todos los aspectos, no solo servicios sociales, aquí hablamos de todo, un plan que abarca todos los ámbitos a nivel social y económico. Aquí hay de todo, de temas de energía, de deporte, de todo. De esta manera, en este plan, como digo, los gobiernos debían de decir fundamentalmente cuáles eran las inversiones y las reformas que iban a acometer a través de estos fondos, utilizando estos fondos, y cuáles eran los hitos y los objetivos concretos que pretendían alcanzar con estos fondos, ¿vale? Aquí tengo que decir que quizá uno de los elementos más importantes es que estos fondos Next Generation siguen un modelo bastante distinto de los fondos tradicionales, los fondos estructurales, Fondo Social, FEDER, etc. Porque mientras que estos fondos estructurales, en los que bueno, todas las administraciones hemos acumulado una gran experiencia porque llevan años funcionando, estos fondos estructurales, como digo, están basados en un modelo de certificación de gastos, ¿vale? De manera que a los estados y a las administraciones en general se les asignaban unos fondos que debían ejecutar y debían certificar, de manera que los indicadores de impacto de realización tenían, aunque cada vez tienen más importancia, no eran lo más importante. Lo más importante es, como digo, la certificación de gastos. Sin embargo, estos fondos Next Generation le dan un poco la vuelta a este modelo y aquí el énfasis se pone en el cumplimiento de hitos y objetivos, ¿vale? La componente financiera, evidentemente, sigue siendo importante, pero lo importante es que se cumplan los hitos y objetivos a los que los Estados miembros se comprometen en estos planes nacionales, ¿vale? Entonces, ese es un cambio de paradigma, digamos, que lógicamente añade cierta complejidad, porque como todo sistema nuevo, como he dicho antes, pues siempre complica un poco, pero como digo, es un cambio y de hecho, bueno, pues ya se ha abierto un debate a nivel europeo de si en el futuro, en el nuevo marco de programación de los próximos 7 años, a partir de 2028, si los fondos estructurales incluso van a seguir este nuevo modelo, en lugar del que tenemos actualmente, o quizás vayamos a un modelo mixto, cogiendo los mejores elementos de un modelo y otro. En fin, este es un debate que ya está abierto y que supongo que en los próximos años se irá profundizando. Pues bien, con la encomienda de realizar esos planes a nivel nacional, como decía, pues el gobierno español se puso manos a la obra para diseñar el plan de España, el plan que le llaman España Puede,
y es un plan que se aprobó finalmente en junio del año 2021, ¿vale? Como bien ha explicado Alfonso, este plan se articula en torno a 4 grandes ejes, que son el de transición ecológica, transformación digital, cohesión social y territorial e igualdad de género. A su vez, esos ejes se articulan en torno a 10 políticas palancas y estos, a su vez, en 30 componentes, ¿vale? Cada una de estas componentes, a su vez, pues, recogen una serie de medidas que son las inversiones y las reformas que, de alguna forma, exigía Bruselas. En el plan español, en concreto, son más de 200 medidas que se reparten más o menos a partes iguales entre inversiones y reformas. Pues bien, este es el marco general. Este plan a nivel nacional se gestiona a través de los diversos ministerios, que son las entidades decisoras, ¿vale? Son las que van pilotando, digamos, la ejecución de estos fondos a nivel nacional. Cada ministerio, en función de sus competencias, pues va haciéndose cargo, digamos, de partes de este plan. Y como bien ha dicho ya Alfonso, esto no quiere decir que lo ejecuten los ministerios directamente, sino que ellos directamente ejecutan una serie de reformas y de inversiones y se apoyan también en las comunidades autónomas en gran parte e incluso en otras entidades para determinadas operaciones. Bueno, pues visto este marco general, paso a comentar en el siguiente bloque, como os decía, los grandes proyectos que desde nuestra Consejería de Inclusión Social estamos gestionando con fondos Next Generation o en el marco de resiliencia. Nosotros desarrollamos 4 grandes proyectos, podemos decir, que contribuyen o se encuadran en 2 de las componentes, de las 10 componentes que os hemos dicho, perdón, en 2 de las palancas y en 3 componentes concretas que ahora comentaré. Y de esta manera nos relacionamos con 3 ministerios, ¿vale? Esto, como os podréis imaginar, añade también cierta complejidad porque no todos los ministerios van con los mismos ritmos, no siempre nos llega la información de la misma manera, no todo funciona igual. Entonces, claro, una sola consejería relacionándose a nivel de Madrid con 3 ministerios, pues esto añade esa complejidad, ¿no? Los ministerios son el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social y el Ministerio de Igualdad, ¿vale? Según, como digo, el proyecto, pues nos relacionamos con uno u otro. Bien, de esos 4 grandes proyectos, como os decía, financiados con el MR, el primero que desarrollamos se encuadra dentro de la 7ª palanca, que es la que tiene que ver con el desarrollo educativo, y concretamente en la componente 19, que es la que trabaja el tema de las competencias digitales. Este proyecto está pilotado por el Ministerio de Derechos Sociales y lo que pretende, está dotado con 11,5 millones de euros para Andalucía, y lo que pretende es capacitar a niños, niñas y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad en competencias digitales, ¿vale? Es un proyecto que en principio se va a desarrollar hasta final del año 2025, que está arrancando prácticamente ahora, y a través del cual la meta para Andalucía es capacitar a 50.000 niños, niñas y adolescentes, ¿vale? Esto, como digo, prácticamente acaba de arrancar ahora, hace muy poquitos meses. El segundo proyecto, salto ya a la palanca 8. La palanca 8 es la que tiene que ver con la economía de los cuidados y las políticas de empleo. Aquí desarrollamos un proyecto dentro de la componente 23, que es la que trabaja concretamente en el empleo. Este proyecto está pilotado por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. Para el caso de Andalucía son 15 millones de euros. Y es un proyecto que ya, en lo que a nosotros, digamos, nos compete, lo cerramos en noviembre de 2023. Es el proyecto que le llamamos POPI, y que lo que trata es de trazar itinerarios de inclusión social y laboral para familias de barrios vulnerables de Andalucía,
que tienen menores a cargo con problemas de absentismo o de abandono escolar. ¿Vale? Es un proyecto piloto que, como digo, se ha dirigido desde el Ministerio de Inclusión. Nosotros en Andalucía lo hemos implementado apoyándonos en más de 20 ayuntamientos que han recibido una subvención excepcional para su ejecución y que a su vez estos ayuntamientos, algunos de ellos, todos tenían la posibilidad, algunos de ellos lo han hecho, de apoyarse también en entidades del tercer sector para ejecutar el piloto a nivel local. Como digo, este proyecto ya en lo que a nosotros nos compete se cerró en noviembre de 2023, pero ahora el Ministerio lo que está haciendo es un proceso de evaluación que está en marcha para ver los resultados que ha arrojado en todas las comunidades autónomas. El tercero de los grandes proyectos que nosotros gestionamos ya está dentro de la palanca 8 también, y en este caso es la componente 22. La componente 22 es la que tiene que ver con es el plan de choque para la economía de los cuidados y el refuerzo de las políticas de inclusión. Aquí desarrollamos un proyecto que lo está ejecutando el Instituto Andaluz de la Mujer y que está dotado con algo más de 12 millones de euros y que lo que pretende es la creación de centros integrales de atención 24 horas a mujeres víctimas de violencia sexual. ¿Vale? Es un proyecto que se tiene que cerrar a final de este año y que la meta, como os digo, es la creación en cada una de las provincias de uno de estos centros, que lo que pretende pues de prestar servicios de atención de toda índole a nivel jurídico, a nivel psicológico, a todos los niveles, a mujeres que sufren episodios de violencia sexual y también a sus familias, independientemente de que estos episodios se hayan producido en el pasado o que se estén produciendo ahora. Este proyecto se está también implementando a nivel nacional y todas las comunidades autónomas pues tienen que crear en cada una de sus provincias uno de estos centros. Y por último, y lo dejo para el final porque es el que tiene mayor calado tanto a nivel presupuestario como de alcance, también enmarcado dentro de la componente 22, desarrollamos un convenio de colaboración con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para el despliegue de la componente 22. Este es un convenio que está dotado con algo más de 460 millones de euros y que contribuye a cuatro de los objetivos del plan nacional del marco de resiliencia. Por un lado, tenemos el objetivo 322, que es el de modernización de los servicios de teleasistencia. Aquí tenemos algo más de 100 millones de euros para la modernización de todo lo que es el sistema andaluz de teleasistencia mediante compra de dispositivos, una nueva plataforma, etcétera, etcétera. Esta parte del convenio tiene que estar ejecutada a finales del primer trimestre del año 2025. Luego tenemos vinculado al objetivo 323 del plan, que es el que tiene que ver con la creación o adaptación de plazas en centros residenciales y no residenciales y centros de día para personas mayores y personas con discapacidad. Aquí tenemos una dotación financiera de algo más de 200 millones de euros para realizar un conjunto de actuaciones orientadas como digo, a esta creación o adaptación de plazas siempre adaptadas al nuevo modelo adaptado a la persona. Por otro lado, tenemos el vinculado al hito 325, que es el que tiene quizás más relación con este congreso, porque es el que tiene que ver con todo tipo de actuaciones orientadas al desarrollo tecnológico, a la innovación en los servicios sociales y a la realización de proyectos piloto en este ámbito. Aquí tenemos en torno a 140 millones de euros de inversión para desarrollar hasta diciembre de 2025 y bueno, aquí desarrollamos
un amplio conjunto de actuaciones, que creo que luego mi compañero Pablo abundará en alguna de ellas. Y por último, vinculado al objetivo 326, que es el que tiene que ver con la proyectos de mejora de accesibilidad para personas con discapacidad. Aquí tenemos que desarrollar actuaciones con una inversión de en torno a 17,5 millones de euros y es una parte del convenio que en teoría había que tener ejecutado a final de este mes de marzo, pero que en principio parece que se podría prorrogar, aunque todavía estamos esperando confirmación oficial. Pues, como os digo, esta es la parte, digamos, más importante de las actuaciones que desarrollamos. Como digo, el convenio se articula en torno, son más de 40 actuaciones las que estamos desarrollando, algunas directamente por nuestra consejería, otras a través de la agencia de dependencia, en la parte que tiene que ver con el servicio fundamentalmente del servicio de teleasistencia. Y a su vez estas actuaciones pues, se articulan en torno a licitaciones y contratos, y en otros casos en torno a subvenciones abiertas tanto para entidades públicas como entidades del tercer sector, como para empresas, como incluso para personas individuales. En concreto, en la línea de mejora de accesibilidad, pues hay una línea que se ha abierto, que se ha cerrado hace muy poquito, para la compra de dispositivos para personas con discapacidad. Bueno, pues este es un poco todo lo que desarrollamos a día de hoy en la consejería. Y como último bloque, pues presentaros algunas de las problemáticas que, como os digo, presenta este nuevo modelo, la gestión en nuestro día a día, siempre poniendo por delante que, como he dicho al principio, estos fondos son importantísimos y han supuesto, lógicamente, un espaldarazo importantísimo para desarrollar proyectos de toda índole para la modernización de los servicios sociales. Como principales críticas o problemáticas, pues partiendo de lo que es el plan nacional, quizá una crítica que se puede hacer es que en el propio proceso de diseño del plan, la verdad es que las comunidades autónomas no tuvimos mucha participación y prácticamente el plan, pues por así decirlo, nos ha venido impuesto desde Madrid. No se nos escuchó en su momento mucho las comunidades, no se tuvieron en cuenta las necesidades específicas. No todas las comunidades somos iguales, como todos sabemos, no todos tenemos las mismas necesidades y, por tanto, en lo que compete a nuestra área de servicios sociales, pues hay muchas de las necesidades que, si hubiera dependido de nosotros, a lo mejor lo hubiéramos hecho de otra manera. Como digo, eso es una crítica, no solo en el diseño, sino también ahora en la ejecución. Tampoco se tiene mucho en cuenta la opinión de las comunidades y eso es un aspecto que habría que mejorar. También otra crítica a nivel de cuando se diseñó el plan de España es que el plan ya desde sus inicios fue, en algunos de sus ámbitos, muy poco realista, sobre todo a la hora de establecer plazo para el cumplimiento de los distintos objetivos y de hitos que se comprometían. Hasta tal punto no ha sido realista que el Gobierno ha tenido que hacer una modificación del plan que empezó a negociar con Bruselas a finales del año 2022 y ha sido una negociación que ha llevado prácticamente 10 meses, de manera que en octubre de 2023 ya se ha aprobado una adenda al plan de España, por el cual pues, se han modificado muchos de los plazos de los hitos y objetivos que se comprometían e incluso se han añadido algunos nuevos. Esto nos ha afectado a nosotros, nos han prorrogado algunos de los plazos y bueno, lógicamente todo este periodo de negociaciones es un periodo de incertidumbre que ha puesto trabas a la ejecución de estos fondos. Y como último problema, me gustaría también destacar la plataforma de gestión, plataforma informática que se ha creado para gestionar estos fondos, que a lo mejor alguno de vosotros habéis escuchado hablar de ello, que es la plataforma COFI, que es
salió en prensa hace unos meses porque el Gobierno se comprometió a tenerlo en un plazo que se dio en prácticamente un año, ¿vale? Esta plataforma, como dicen desde Madrid, todo lo que no esté subido a esta plataforma no existe a efectos de los fondos Next Generation. Entonces, en esa plataforma informática, las administraciones tenemos que subir toda la documentación de cada uno de los expedientes financiados con estos fondos. A nivel de subvenciones, pues desde la base reguladora, las resoluciones, cada una a su vez, las entidades locales sí licitan todas las licitaciones, los pliegos, las pruebas de ejecución, en fin, imaginaros eso multiplicado por un gran número de actuaciones, de expedientes y demás, el volumen de trabajo que supone. Y luego, una plataforma muy compleja, hay que reconocer que es lógico que dé fallos porque es una macro plataforma, pero es que da problemas y sigue dando problemas. A mí, como muestra, ayer mismo me dio un problema importante que he tenido que reportar al sistema de soporte y que van a tener que solucionar, pero es que ese es el día a día, es que da problemas todos los días, ¿vale? Así que, nada, ese es un poco el panorama general, pero al final lo que quiero que os quedéis, no obstante, con la idea es que desde luego son unos fondos importantísimos para en nuestro área, como os digo, poder modernizar los servicios sociales y que sin ellos hubiéramos tardado muchísimo más tiempo en poder ejecutar estas inversiones. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Santi. Un aplauso. Muchas gracias. Así hemos conocido con más detalle también cómo están repercutiendo estos fondos, sin duda muy importantes también y una gran oportunidad para nuestra comunidad autónoma y cómo los estamos también aprovechando a pesar de los retos y problemáticas que también nos han supuesto. Y para cerrar con esta mesa tenemos a Pablo Parrado, que es nuestro coordinador de la Secretaría General de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, que él nos va a hablar concretamente ya de los proyectos financiados a entidades públicas y privadas. Así que tuya es la palabra y te pido que te ajustes lo máximo, sobre todo para que nos dé tiempo también a que este público tan estupendo, además de aplaudir, pueda intervenir. Tuya es la palabra, Pablo. Muy bien. ¿Se me oye? Sí. Pues muchas gracias Ruth por la presentación, gracias a la organización por la invitación y por poder compartir este espacio con todos vosotros y con mis compañeros de mesa que la verdad han encuadrado muy bien lo que significa los fondos MRR y bueno, prácticamente me la han dejado votando, como se suele decir, ¿no? Cuando me propusieron que hablase sobre los proyectos financiados con estos cargos, la verdad que tenía la opción de hablaros o hacer un resumen de los más de 300 proyectos que están subvencionados, pero ni habría tiempo para hablar de todos y el riesgo de que acabase aburriéndose y durmiendo todo el mundo en la sala sería bastante alto. Entonces, mientras estaba preparando la intervención, se me ocurrió que a lo mejor era interesante compartir con vosotros una reflexión sobre hasta qué punto la innovación que se está desarrollando en el ámbito de los servicios sociales gracias a estos fondos está condicionada por la pandemia. Es decir, si no hubiésemos pasado por la pandemia, el contenido de los proyectos que están desarrollándose ahora mismo sería muy diferente o sería prácticamente el mismo. Entonces, porque evidentemente hablar de MRR es hablar necesariamente de la pandemia. Para contextualizar esta reflexión, me parece, voy a leer un texto, un párrafo muy breve, prometo que es lo único que voy a leer en la siguiente diapositiva, que es del informe de… Tienes el mando ahí, puedes cambiar tú cuando quieras. ¿El mando está? ¿Estará ahí a lo mejor? Pues me voy al atril. Yo creo que se te va a tener que ir al atril. Sí. No sé dónde lo han dejado, estará por el atril. Está en el atril. Pues me voy a sentar, si no os importa. Que se me hace muy raro hablar en el atril. Vale. Pues de verdad que es la única diapositiva con tantas letras, ¿eh? Dice así el texto: de cara a garantizar la adecuada asistencia de la ciudadanía, los trabajadores sociales como servicio esencial
fueron instados, siguiendo la Orden 295-2020 de 26 de marzo, a adoptar una serie de medidas. En realidad, todas ellas podrían entenderse a partir del cambio en el modelo de atención a los usuarios. Este cambio en la atención ha supuesto ampliar esfuerzos, imaginación e inversión tecnológica para asegurar que el servicio pudiera llegar a toda la población. La teleasistencia, la información a través del correo electrónico, las videollamadas, el trabajo desde casa, la absoluta flexibilización de horarios y requisitos han sido las estrategias utilizadas en un servicio tradicionalmente marcado por el control y el proceder burocrático. De este informe del Instituto Nacional de Administración Pública de septiembre de 2021. Creo que muchos de vosotros sabéis de qué os hablo, ¿no? Precisamente ahora estamos celebrando el 4º aniversario del confinamiento y bueno, creo que es muy interesante este texto porque nos retrotrae a ese momento, ¿no? Yo creo que lo que vivimos en esos días supuso una serie de retos y que, como dice ese texto, intentamos desde los recursos que teníamos pues afrontar las exigencias y demandas que nos imponía la sociedad en situaciones muy, muy complejas. Ahí, por ejemplo, pues ante la imposibilidad de la cercanía interpersonal y de la presencialidad en los puestos de trabajo, pues como decíamos, recurríamos a las videollamadas, a la intervención telefónica, a la cita previa, pero si os dais cuenta, yo creo que eso, además de ayudar a paliar la situación que vivimos en el momento, también respondía a cuestiones que nos habíamos planteado previamente, porque, por ejemplo, la cita previa no solamente te ayuda a controlar el aforo del sitio en el que estás trabajando, que en esos momentos, si recordáis, había unas limitaciones en ese sentido, sino que también te ayuda a intervenir con más calidad, porque si tú sabes que a las 12 de la mañana tengo citado a Manolito Pérez, pues a lo mejor hasta me da tiempo a prepararme el expediente y hacer una intervención de mayor calidad, ¿no? Otro reto, por ejemplo, que recuerdo de aquellos días era, como se cerraron los registros, pues se acumulaban las solicitudes y las demandas y bueno, pues hubo que flexibilizar los procedimientos. Recuerdo en los centros de valoración y orientación, pues muchos expedientes que antes no se hacían se plantearon hacer la valoración no presencial como una manera de flexibilizar y reducir el tiempo de espera. O, por ejemplo, la necesidad de priorizar las urgencias, que de alguna forma estamos hablando del triaje, ¿no? Otro reto importantísimo, bueno, pues lo que ocurrió en los centros residenciales, la necesidad de separar a los residentes por los que estaban enfermos, los que había sospechosos de estar contagiados o no. Eso se respondió con la sectorización de los centros, pero de alguna manera lo que se estaba haciendo de manera urgente es la creación de esas unidades de convivencia que ya el modelo de atención central a la persona no se había hablado tiempo atrás, ¿no? Otro reto importante fue en esos días había que tomar decisiones muy importantes y con muy poco tiempo. Y para esa cuestión pues es fundamental contar con sistemas de información que te permita recoger los datos, analizarlos, transmitirlos de una forma ágil y eficaz. Cuando estaba Alfonso comentando la plataforma esta de Escocia para gestionar en aquella situación de crisis, la verdad que lo oía con mucha envidia, porque yo recuerdo que yo en esa época estaba en la Dirección General de Personas Mayores y lo que hacíamos era todos los martes y todos los domingos mandar una encuesta a los centros para que nos informasen sobre las necesidades de EPI y la situación de los contagios en la residencia. Un poquito artesanal porque era la encuesta esta de Google, pero en definitiva sacamos claramente la conclusión de la necesidad de tener un buen sistema de información. De alguna manera, la conclusión a la que llego es este esquema lógico-cronológico. Es decir, antes de la crisis ya intuíamos que el sistema fallaba y que había que introducir modificaciones. La crisis de la pandemia nos lo confirma claramente. Tenemos que mejorar muchas cosas. Y en ese momento pues las afrontamos con los recursos que teníamos y con mucho ingenio y con, bueno, pues si hay que montar una
una encuesta se monta y se envía con correos masivos, o intentaremos sectorizar los centros de la medida que podamos. Y la verdad que, pues dentro de todo lo que supuso, yo creo que el balance en general fue muy positivo, especialmente por el esfuerzo y la implicación de los profesionales, que creo que hay que reconocerlo. Y en el cuarto momento, bueno, pues Europa crea los fondos Next Generation, el MRR, para, entiendo que no solo volver a la R de recuperación, entiendo que no solo para volver al momento en el que estábamos antes de la crisis, de recuperarnos, sino también de resiliencia, de introducir aquellos cambios estructurales que sean perdurables en el tiempo, de manera que si nos vuelve a ocurrir algo similar, Dios no lo quiera, podemos afrontarlo de una manera mucho mejor. En ese contexto, bueno, ya voy a aterrizar muchísimo. Europa entiende, como ha apuntado Santi, que es necesario invertir en transformación tecnológica y en innovación. Y y por eso una de las líneas de inversión es esta de la transformación tecnológica en los proyectos piloto y la innovación social. ¿Cómo nos llega a nosotros? Pues como ha explicado Santi, a través de ese convenio de colaboración con el Ministerio. Yo sí que estuve en la consejería en ese momento cuando nos llegan las primeras informaciones de que va a llegar dinero, unos fondos, Next Generation, todavía no estaba ni puesto el nombre, que hay que pensar en proyectos. Esto recuerdo que era en diciembre de 2020 y ya acaba concretándose en enero, cuando ya nuestro ministerio ya dice, mira, hay un acuerdo del Consejo Territorial, ya hay un reparto de fondos para cada una de las comunidades autónomas y hay que empezar a desarrollar proyectos. Pues en ese momento sabíamos la cuantía asignada a Andalucía, de 450 millones para el 21, 22 y 23. Y poco más. Tampoco teníamos mucha información porque el plan de recuperación de España se aprueba en junio, julio del 21. Y nosotros desde enero ya estábamos trabajando en ese convenio y muchas de las dudas y cuestiones que planteábamos al Ministerio tampoco tenían capacidad de responderlas porque tampoco estaba aprobado el plan de España, con lo cual imaginaos la dificultad que supuso para nosotros. En cualquier caso, se plantearon una serie de proyectos que finalmente el Ministerio nos dio el visto bueno a todos, y entre esos proyectos necesariamente entendíamos que los fondos tenían que llegar a las entidades del tercer sector y a las entidades locales como agentes fundamentales en la intervención en nuestro sistema público de protección social. Y de ahí pues pensamos en estas 4 líneas de subvenciones destinadas, 2 de ellas a las entidades del tercer sector, una para la transformación tecnológica y otra para los proyectos piloto de innovación, y lo mismo pero para las entidades locales. Tampoco teníamos muy claro cuáles serían las líneas sobre las que queríamos trabajar y de hecho cuando elaboramos las bases reguladoras prácticamente trasladamos el texto del Ministerio a esas bases reguladoras. En cuanto a conceptos subvencionables, bueno, pues proyectos destinados a introducir mejoras en los servicios, la creación de nuevos servicios. Tampoco queríamos cerrar el campo, sino más bien pensamos, bueno, pues las entidades que están trabajando y que han sufrido y han padecido la pandemia, pues son ellos mismos sabrán cuáles serán los ámbitos en los que tienen que introducir esa innovación. Y lo mismo con las entidades locales. Lo que sí teníamos claro que, por lo menos en el ámbito en la línea de la transformación tecnológica de las entidades locales, sí que exigíamos que fuese todo encaminado a que fuese interoperable con el sistema Cohesiona y Progresa en el que estamos trabajando en la consejería, para intentar evitar luego duplicidades y que no fuesen coherentes los proyectos. Realmente, bueno, eso fue bastante laboriosa el redactar las bases reguladoras, un poco también por esa incertidumbre que teníamos respecto a los conceptos subvencionables, especialmente el caso del IVA, que no nos atrevíamos a sacar las
estas bases hasta que tuviésemos una confirmación por parte del Ministerio si el IVA era elegible o no, por las consecuencias que pudiese tener el lanzarnos a que fuese elegible y que luego no lo fuera. Total, que al final decidimos que el IVA no fuera elegible y se convocaron a finales del año 22 y la verdad que la respuesta fue abrumadora, porque en cuanto a solicitudes, en total de las 4 líneas fueron casi 770 solicitudes. La experiencia con lo que lo comparamos nosotros más o menos es con las convocatorias del IRPF, que son unas 1.800 solicitudes cada año. Y la verdad que la respuesta fue muy... De hecho, tuvimos que ampliar el plazo de presentación porque había mucha demanda, había mucho interés en desarrollar proyectos tanto de innovación como de transformación tecnológica. Finalmente, los beneficiarios de esos casi 770 han sido más de 307 proyectos y el importe total, pues más de 46 millones de euros que ahora mismo están desarrollándose. Como comentó Santi antes, ha habido una adenda que implica una ampliación de la ejecución de plazos. Inicialmente, a diciembre del 23 tenían que estar todos terminados, pero afortunadamente hemos podido ampliar la ejecución hasta... El plan nos lo permite hasta diciembre del 25, pero bueno, tampoco hemos querido alargarnos mucho y hemos permitido que los proyectos se desarrollen hasta diciembre de 2024, con lo cual la gran mayoría están ahora mismo ejecutándose y ya veremos qué resultados vamos obteniendo. Como no dimos indicaciones muy concretas, la verdad es que los ámbitos de innovación son muy heterogéneos, muy diversos, pero sí que creo que 3 líneas sí que podemos diferenciar, ¿no? Una línea, muchos de esos proyectos han ido destinados hacia un nuevo modelo de organización, muchos destinados a la implementación del modelo centrado en la persona, bien sea en centros residenciales o en los servicios sociales comunitarios, como el caso del Ayuntamiento de Málaga. Otro gran paquete de proyectos van destinados al trabajo en red, en la generación de sinergias con otros recursos o a fortalecer la organización. Por ejemplo, entidades que tienen ámbito supraprovincial han destinado su proyecto a fortalecer, al trabajar en red, a crear plataformas para sintetizar, sistematizar la información y estar mejor comunicados. Y otro gran grupo de proyectos, especialmente dentro de las entidades locales, van destinados al tema del triaje, a la puerta de entrada de los servicios sociales. El otro ámbito que destaca sería el de la creación de nuevos servicios o mejoras de los ya existentes. Hay unos cuantos proyectos destinados a lo que son los cuidados intermedios, es decir, aquellas personas que reciben alta hospitalaria, no tienen recurso social donde desarrollar la rehabilitación que necesitan y bueno, pues hay proyectos destinados a crear ese servicio, se crean plazas destinadas un tiempo breve, 2 o 3 meses, para que esas personas puedan desarrollar esa rehabilitación y no acaben generando una situación de dependencia. Otro número importante de proyectos piloto se han destinado a diseñar la figura del asistente personal como prestación dentro del servicio de dependencia, especialmente dentro del ámbito de la discapacidad. Porque no lo comenté antes, en el diseño de las bases reguladoras de las subvenciones de los proyectos piloto replicamos un poco el modelo de la línea 1 de programas del IRPF, distinguiendo ámbitos funcionales de competitividad, es decir, que hubiese proyectos destinados a personas mayores, proyectos a personas con discapacidad, proyectos a infancia, de manera que pudiesen competir entre esos ámbitos, que los de mayores no competiesen con discapacidad ni los de infancia con voluntariado, para de alguna forma los mejores proyectos de cada ámbito pudiesen ser beneficiarios. Y otra cuestión que no he comentado, que sí que introdujimos también, es una cuantía mínima de 50.000 euros por proyecto. Entendíamos que estos proyectos, ya que iban a la transformación, tenían que ser proyectos de cierta entidad, ¿no?
por retomar lo que estaba comentando antes de los ámbitos, otro ámbito importante de proyectos ha ido destinado a nuevas fórmulas para la atención a personas sin hogar. Y otro también que nos ha sorprendido el abordaje de la soledad, especialmente entre las personas mayores, tanto en proyectos de entidades locales como entidades del tercer sector. Y el otro gran ámbito es el de la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación. Evidentemente, las líneas, la 2 y 3, o sea, la línea 2 es la de transformación tecnológica destinada a entidades del tercer sector y la 3 es la destinada a transformación tecnológica destinada a entidades locales, que básicamente es la adquisición de equipamiento tecnológico, pues portátiles, móviles, tablets o el desarrollo de software de programas, pues unos 150 entre tercer sector y entidades locales, hay unos 150 proyectos destinados para eso. Entonces, esos evidentemente están dentro del ámbito de la aplicación de las nuevas tecnologías. Y luego también de forma transversal a los otros ámbitos, por ejemplo, la creación de sinergias o el tema del triaje, en todos, que me parece muy interesante, se incorpora la tecnología. O sea, yo creo que, como comentaba en su intervención el director gerente de la ASDA, tecnología y servicios sociales es un binomio que es necesario. Es decir, ahora mismo es impensable el no hacer las cosas desde una plataforma de la intervención de lo digital, porque es que tenemos que ser eficaces y tenemos que llegar, porque los colectivos con los que trabajamos son personas vulnerables que necesitan respuestas inmediatas. Y nosotros trabajamos muchas veces desde, como decía el texto, de procedimientos excesivamente burocráticos, que a mí solo se me ocurre salvar esa burocracia, aparte de la normativa, que eso también se está trabajando en ese decreto de simplificación normativa, pero necesariamente desde la implementación de la tecnología, es decir, la tramitación de las prestaciones, la tramitación de las ayudas. Estamos en el siglo XXI y no puede ser que tenga que haber una persona que pique la solicitud y en ese sentido estamos trabajando fuertemente en la consejería para trabajar en ese sentido, crear programas de gestión que nos permitan tardar lo menos posible en cuanto llegue la solicitud de una persona, en poco tiempo tenga esa resolución y pueda disfrutar de la prestación de la ayuda o de la subvención que ha solicitado. Y por último, también dentro de la aplicación de las nuevas tecnologías, hay bastantes proyectos destinados a la formación en TIC o el apoyo a usuarios, a lo mejor a personas mayores o personas con cierta vulnerabilidad en las nuevas tecnologías. Ya, vale. Por último, también quería solo decir, aparte de estas subvenciones, también hay proyectos que hemos desarrollado directamente de la consejería, que están ahí, pero se me acaba el tiempo. Vale, terminamos. Gracias, Pablo. Muchísimas gracias. Dejamos de fondo, si os parece, para que podáis hacer fotos y ver también los proyectos, que no le hemos dado ya a Pablo más tiempo, no por nada, sino porque hemos traspasado en varios minutos nuestra hora a tope. Ellos han intentado adaptar, nada, han pasado 1 o 2 minutos cada uno el tiempo, no ha sido nada, pero sí que desde el minuto 1 planteamos la necesidad o la oportunidad que supone el tener a 3 grandes expertos en estos temas para que el público, aquellas personas que lo quisieran, aunque sea brevemente, puedan, si quieren hacerles llegar una reflexión, una pregunta o una duda, pues sería el momento. Veo por aquí una primera mano, ¿sí? Sí, sí.
Muchas gracias. ¿Quién debuta en esto de contestar a la... Muy bien. A la primera, y la segunda quizá Pablo te pueda apuntar algo. Con respecto a la evaluación, sí que hay evaluaciones formales, digamos, a nivel de gobierno. Hay informes de intermedio de ejecución del Plan Nacional que están colgados en la web del Plan de Recuperación, puedes acceder a ellos. Y si bajamos un poco más al suelo de lo que son las impresiones, que quizás dé más información, yo tengo la sensación de que hay algunas líneas, algunos objetivos e hitos, y hablo a nivel nuestro, que va a ser complicado de llegar en fecha, porque como he apuntado algo, estamos encontrándonos con muchas dificultades en el día a día. Yo solo he apuntado 3, pero es que hay muchas más. Pablo ha apuntado el tema del IVA. El IVA nunca quedó claro desde el principio si era un concepto, llamémosle, subvencionable o no. Por más que preguntas a los ministerios, como digo encima nosotros nos relacionamos con 3 ministerios, cada uno te dice una cosa. Nadie te manda nada por escrito, nadie te dice sí, no, esto por aquí. Con lo cual, como antes ha dicho Pablo, nosotros tuvimos que tomar decisiones para algunas líneas de subvención, de decir el IVA no es subvencionable porque si no es que no avanzamos y no salen nunca las convocatorias. Entonces, como os digo, hay algunos hitos y objetivos que va a ser complicado que podamos alcanzar. De hecho, como he apuntado antes, el de mejora de la accesibilidad cumple formalmente el 31 de marzo, o sea, dentro de 2 semanas. Nosotros tenemos 16,5 millones de euros que ejecutar. Si el plazo finalmente es ese, difícilmente vamos a llegar a esa cifra. Me consta que Andalucía es de las comunidades que está trabajando mejor. O sea, esto a nivel nacional, que hay una meta, lo nuestro son 17,5 millones de contribución, pero imaginaros a nivel nacional la cifra es mucho mayor. O sea, el cumplimiento puede ser enorme. Entonces, como os he apuntado, nos han comunicado informalmente que vamos a tener una prórroga, pero todo eso no está puesto negro sobre blanco. Entonces ya os digo que hay algunos hitos y objetivos que seguro que no se van a cumplir por lo menos al 100%, y por eso es lo que decía al principio, de que el plan ya desde el principio fue muy poco realista en muchos de los aspectos y de los plazos. Entonces, bueno, esperemos que con el esfuerzo de todo al final salga lo mejor posible, pero va a haber hitos y objetivos complicados que se cumplan. Está claro. Sobre la segunda parte de la pregunta, Pablo, ¿te atreves a contestar también? Bueno, por lo que he entendido, he podido entender de tu pregunta, si quizás no tenemos en cuenta tanto a la familia a la hora de plantear los proyectos, ¿no? A ver, desde el punto de vista de la administración, nosotros nos relacionamos normalmente con la ciudadanía a través de solicitudes para una prestación, una ayuda, una subvención. Y claro, nos manejamos mejor cuando las solicitudes es un individuo el que lo presenta. El llegar hasta el grupo familiar, que a mí me parece muy interesante y oportuno, muchas veces nos genera dificultades técnicas de comprobación de requisitos, porque luego hay que, a ver, ¿cuántos están empadronados en esta unidad familiar? Hay que definir la unidad familiar, la casuística es muy variada. Entonces, yo creo que eso, a la hora de, cuando tú estás planteando una ayuda, una prestación, al final tienes que intentar ser justo y ser operativo, en el sentido de, bueno, yo quiero llegar a tantas personas, pero para llegar y saber si realmente eso es así, tengo que hacer una comprobación de requisitos que muchas veces no es fácil hacer. Yo creo que todo en lo que se está trabajando ahora mismo de interoperabilidad con otros sistemas como la seguridad social, con salud, eso va a facilitar que podamos llegar no solo a los individuos, sino al grupo familiar. Y eso en cuanto a lo que nos toca a nosotros directamente. De otra manera, vía subvención, proyectos y programas a las entidades del tercer sector, por ejemplo, siempre hemos estado abiertos a todo lo que tenga que ver con atender a la familia, porque entendemos que es necesario. O sea que... Muchas gracias, Pablo. Una pregunta más. No tenemos tiempo porque no quiero tampoco que desmoronemos el resto de lo que viene detrás, alargarnos demasiado. Si hay alguna pregunta más...
para allá. Perfecto, genial, muy bien. Vale, pues ¿quién de los presentes nos plantea si realmente de alguna manera en el mecanismo está recogido esa accesibilidad universal también para todo tipo de personas con cualquier tipo de necesidad también? ¿Quién de vosotros se atreve a plantearse ante todas estas posibilidades que abren los fondos de recuperación, luego se plantea también que todos los colectivos tengan acceso a ellas? Sí, desde el punto que toda una línea de inversión que se ha llamado de accesibilidad universal está destinada precisamente para esos recursos, para adaptar los recursos, tanto los edificios como a la hora de diseñar o pensar las ayudas, desde el punto de vista que se piensa en esa accesibilidad universal. El propio Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, yo creo que le está dando la importancia que se merece, ¿no? Ahora mismo no recuerdo exactamente el importe de esa línea de inversión, pero yo creo que desligar la accesibilidad, que podía haberse perfectamente mezclado con otras líneas de inversión, como por ejemplo la atención a la infancia, se ha mezclado con la transformación tecnológica y la innovación. El hecho, yo creo, que de que hayan mantenido como una línea específica la accesibilidad, yo creo que lo pone en su sitio en cuanto a la relevancia que requiere. Y de hecho nuestras subvenciones, nuestra línea de subvenciones precisamente se pensó en ese ámbito destinado a las personas con discapacidad para que también llegase tanto a las entidades del tercer sector una cuantía determinada para que pudiesen desarrollarse proyectos destinados a personas con estas necesidades. Muy bien. Sí, déjame, Ruth, por favor, Sí, apuntar claro, que además… Y terminamos, si os parece. En esa línea que comenta Pablo de mejora de accesibilidad, creo que lo he comentado anteriormente, tenemos una línea de subvenciones individuales para la compra de dispositivos para personas con discapacidad, que además, con la información que yo tengo, somos la única comunidad autónoma que hemos puesto en marcha una iniciativa como esta, de subvenciones para personas individuales. Con lo cual, bueno, yo creo que ahí también le estamos dando su sitio, como decía Pablo, a este tipo de cuestiones. Totalmente, para garantizar al final el acceso a todas las personas, a todas estas posibilidades que se abren, ¿no? Y no dejar al final tampoco a nadie fuera. Así que muchísimas gracias. Por favor, os pido un gran aplauso para los expertos que hoy nos han acompañado. Agradeciéndoles de verdad su presencia aquí, que se hayan desplazado. Y terminando esta primera mesa redonda, muchas gracias a todos y a todas.